Gracias por aceptar esta entrevista una vez más a Unión Radio. Usted, ex ministro de Gobierno, ayer el presidente de la República decretó un nuevo decreto de estado de excepción y toque de queda. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Carlos Luis Almeida le saluda. ¿Cómo está, Carlos Luis, Lisset, amigos que están ahí en cabina y por supuesto a quienes nos escuchan y nos siguen a esta hora? Creo que el presidente está buscando contener lo que ha sucedido el día de ayer en términos de la fuga de este reo altamente peligroso, alias Fito, y enmarcado también en la problemática de seguridad que no termina de recomponerse en el país. Todos sabemos que no es un tema sencillo. Ha habido motines y circunstancias muy duras en las cárceles durante todo este tiempo y particularmente en los últimos 2 días. Y el presidente está haciendo o tomando decisiones con las herramientas que tiene a la mano. Un estado de excepción que lo que busca es que restringir la posibilidad de reunión, de asociación, inclusive dentro de los centros carcelarios, para buscar devolver un poco de tranquilidad a la ciudadanía, que francamente estamos viviendo momentos muy complicados, con lo que todos sabemos que ya es una realidad, que es la descomposición del sistema carcelario en el país, que requiere una inversión masiva, que requiere una serie de decisiones institucionales, operativas, administrativas, para volver a tener un sentido, al menos de rehabilitación social. Y francamente es preocupante todo lo que hemos visto y que ha sucedido, especialmente en las últimas horas. En este contexto también hay de por medio o anterior una consulta popular. Le preguntarían al pueblo 11 preguntas y más que están ahora en un segundo bloque. Esto, usted como especialista, podría decirnos la tramitología, la sabemos, pero ¿es procedente, es ideal en estos momentos cuando se puede tratar en una Asamblea Nacional ciertas preguntas, doctor Francisco Jiménez? Bueno, son 2 tandas las que ellos han presentado. La primera de 11 preguntas, en las cuales pues agrupaban algunas cosas sobre Fuerzas Armadas, incautación de bienes, en unos casos reducción de penas, en otro caso aumento de penas. Y me parece que esas primeras 11, buena parte de esas preguntas pueden ser tramitadas por asamblea, por la vía legislativa. Pero claro, eso tampoco es tan idóneo, si se quiere, porque yo he sido asambleísta y usted sabe que uno mete un proyecto de ley en la asamblea, y sabe cómo entra, pero no sabe cómo termina, porque ya hay negociaciones, hay acuerdos entre bloques, hay opiniones que se dan, hay debates que tienen que hacerse, 2 debates al menos, cada uno de ellos toma de 3 a 6 meses, y al final de eso vemos finalmente qué es lo que resulta. Entonces el hecho de que las primeras preguntas hayan podido tramitarse por vía legislativa no es tampoco una garantía, porque en el mundo legislativo, y todos lo conocemos, no hay ley que entre y salga igualito, es muy difícil, porque viene todo un proceso de negociación y luego al final puede ser que alguien pues le quite sentido a la ley o como un detalle la convierta en una especie de Frankenstein, que ha pasado 1000 veces, ¿no? Entonces el hecho de que se pueda tramitar por vía legislativa no es una garantía de que se vaya a hacer bien, primera cosa. Pero yo convengo en que el primer grupo que envió el presidente de la República probablemente no era un grupo idóneo para ser consultado vía consulta popular, porque también la Corte Constitucional ha establecido parámetros para saber qué se pregunta, cómo se pregunta y qué se obtiene cuando se pregunta. No es que uno puede preguntar cualquier cosa en cualquier momento de cualquier tema y con cualquier técnica. No es así. La Corte Constitucional tiene unos parámetros establecidos y esos parámetros deben respetarse. Por eso es que las peticiones de consulta van primero ante el filtro de la Corte Constitucional. Ahora, el segundo grupo, el que se envió el día de ayer en la tarde, ya contiene cosas más interesantes. Extradición, contrato por horas, otras preguntas que tienen que ver también con algunos aspectos institucionales. Me parece que el tema de los migrantes, bueno, eso estaba dentro del primer grupo, pero en este segundo grupo, por ejemplo, los tribunales especializados constitucionales, me parece que es una buena cosa frente a todo el abuso que ha habido de los recursos constitucionales durante todo este tiempo, que se han convertido casi que en aliados de los delincuentes para que estos puedan salir impunemente. La posibilidad de dar el indulto. Conformar un transitorio también, doctor.
¿Cómo? Conformar un consejo de la judicatura transitorio también. Bueno, esa no me parece que vi, la del Consejo de la Judicatura Transitoria, y eso es, por ejemplo, peligroso. Pero sí vi lo de los tribunales constitucionales especializados, que me parece una buena cosa, lo de los tribunales para policías y militares, la posibilidad de otorgarles el indulto mientras se estaba llevando a cabo la investigación si ellos intervienen en un hecho de sangre. Sí. Aparte de la que ya hablamos de la extradición y aparte de la que ya hablamos del contrato por horas. Entonces, lo que tiene que ver también con la ley de extinción de dominio, para afinar los mecanismos en que opera la ley de extinción de dominio. Entonces, este segundo grupo de preguntas me parece mucho más aterrizado a los problemas verdaderos que tenemos en el país, especialmente en relación con la seguridad. No nos olvidemos, por otra parte, que la pregunta sobre las Fuerzas Armadas bien está siendo ya procesada por la Asamblea. Cuando yo estaba de asambleísta, se formuló esa pregunta y ya pasó el primer debate y ahora también el segundo debate con informe positivo por parte de la Asamblea para que pueda ser consultada al pueblo vía reforma. Entonces ahorita lo que queda ya es que la Corte Constitucional haga una revisión final y determinar la fecha cuando sería esa pregunta sobre el rol de las Fuerzas Armadas como agente de seguridad interna y no solamente agente de seguridad externa como había venido siendo hasta ahora. Entonces, me parece que el país está buscando la forma de salir del hueco, de sacar la cabeza del agua. El gobierno también está intentando ser el interlocutor de estas preocupaciones que tiene la ciudadanía. No es un asunto sencillo. La consulta popular es un tema muy técnico que no se puede tomar a la ligera. Y creo que tal vez valdría la pena que ya con lo que sabemos de las primeras preguntas, con lo que sabemos de las segundas preguntas, se arme más bien un consolidado que le permita pues, al pueblo ecuatoriano pronunciarse, digamos, sobre 10 preguntas concretas, muy aterrizadas a la problemática constitucional y obviamente con criterios que tienen que ver directamente con la seguridad. 8:01, abogado. ¿Por qué se vuelve a consultar algo que ya se preguntó, como por ejemplo la extradición? Mira, yo le digo algo. Esta es una muy buena pregunta y nosotros la hicimos en un mal momento. Porque el gobierno ya venía con dificultades, porque ya no tenía el apoyo popular con el cual se inició, porque ya se había pasado una serie de momentos complicados, como por ejemplo las marchas indígenas. Entonces, había ya un gobierno desgastado. Y todos sabemos que una cosa es lo que se pregunta y otra cosa es quién lo pregunta. Y en ese momento, quien lo preguntaba era ya un gobierno que había venido desgastándose por estas circunstancias que ya acabo de mencionar. Pero no quiere decir que la pregunta no sea buena, así como el tema de casinos, que también en un momento determinado se pronunció el pueblo ecuatoriano y ahora aparentemente se le quiere volver a preguntar. Entonces yo creo que la pregunta sobre la extradición es parte fundamental del andamiaje institucional de lucha contra la inseguridad en el país. No hay ninguna prohibición ni legal ni constitucional para que se la vuelva a preguntar. De hecho, de las preguntas que se negaron en la última consulta popular al gobierno del expresidente Lasso, la de la extradición fue la que más ajustada estuvo. Creo que fue 52-48, si no me equivoco. Sí. Me parece que ahora este gobierno que recién entra, que goza de un apoyo popular importante, perfectamente ponerlo de nuevo sobre la palestra para ver si la opinión del pueblo ecuatoriano ha cambiado o se mantiene. No veo yo mayor inconveniente ahí y me parece que es una pregunta. O la oposición se hace fuerte también, abogado. O la oposición se hace fuerte. La oposición se hace fuerte porque no nos olvidemos que las consultas populares también son una apuesta. No solamente son cuestiones medulares que debe conocer el pueblo ecuatoriano en un momento determinado para tomar decisiones sobre su futuro. También son una apuesta. Algunos dicen que son un concurso de popularidad de los gobiernos. Yo no creo que son concursos de popularidad. Son herramientas legítimas que les sirven a los gobiernos para reforzar su espacio de incidencia sobre lo público. Puede salir bien como puede salir mal. En este caso, creo que los ecuatorianos deberíamos empujar a que las cosas salgan bien para que exista un gobierno fuerte, para que se puedan afrontar con decisión y con voluntad política los problemas graves que tiene el Ecuador, particularmente en materia de seguridad, pero también en otros aspectos como empleo y en salud. 8:04. Una última pregunta, doctor. ¿Hasta qué punto la ciudadanía se pregunta y dice: queremos que las Fuerzas Armadas y la policía actúen, pero actúen de verdad?
¿hasta qué punto ese de verdad puede ser el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sin dejar de existir ejecuciones extrajudiciales? Es una línea muy fina esa. Es una línea muy fina. Nosotros ya hemos enfrentado circunstancias en el pasado Sí. en que se han producido desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, y hoy, pues, con todo el desarrollo de derechos humanos que existe, me parece que es una pregunta pertinente y es imposible de responder a priori. Tendrá que ser respondida a posteriori. Pero lo que está claro es que la ciudadanía no puede seguir en estado de indefensión. Por ejemplo, ¿qué cosas a mí me parecen importantes que aún no se han discutido? La ampliación de la figura de la legítima defensa. Ya lo tienen en Perú. Sí. En Perú ya las personas que se defienden ante un ataque criminal tienen la posibilidad inclusive de ejecutar a su agresor Sí. por los medios que considere conveniente y que sean proporcionales a lo que están enfrentando, y no van a ir a la cárcel porque ya tienen una normativa que los defienda, salvo que se trate, pues, de otra circunstancia, de premeditación, alevosía, etc. Por ejemplo, nosotros no hemos trabajado aquí, y sería bueno que los asambleístas puedan discutir sobre la ampliación de la figura de la legítima defensa, que es un hecho que parece pequeño, pero que a la ciudadanía le ayuda un montón para defenderse a veces de los embates de la delincuencia. Todo el debate que se ha tenido sobre la tenencia de armas, ahora veo también que hay algunas preguntas que se refieren a la tenencia ilegal de armas para poderla sancionar e incautar esas armas, pero todo el debate que se ha tenido sobre la tenencia y el porte de armas es algo que seguramente volverá a la palestra. Y así también hay otras cosas que van a permitirle a la policía y a las Fuerzas Armadas estar más fortalecido. El reforzamiento del rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país va a tener impactos en el manejo de la seguridad. Pero, de acuerdo con ustedes, puede haber excesos. Pues tenemos que saber balancear ahí entre los excesos que podrían producirse frente a una normativa que les dé más herramientas tanto a los civiles como a los militares y a los policías para luchar en esta guerra que tenemos contra la delincuencia organizada. Pero lo que está claro es que como estamos, no podemos seguir. Nosotros no podemos seguir en el estado de terror en el que estamos, no podemos seguir con hechos de sangre cuando se repiten primero en las cárceles, y cuando la sangre ya no se contiene en las cárceles, la sangre se riega a las calles, y luego con asesinatos a diestra y siniestra, que por más de que algunos digan no es entre ellos, no es entre bandas, no es que se produce entre los mismos que se están asesinando, eso no está bien, porque un Estado que permite que estas escenas de violencia proliferen es un Estado que abdica. Y en el momento en que un Estado abdica, por decirlo así, lo único que queda en la calle es el caos. Y los gobiernos y la sociedad civil deben luchar contra el caos dentro de un Estado, porque dentro del caos todos perdemos. Perfecto, doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, queremos agradecerle. Lo he visto muy activo en la Sierra Ecuatoriana, lo vi este fin de semana. Ya veo que va de candidato en el 25, doctor, seguramente. No, vamos a ver. Nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con algunos miembros de diferentes organizaciones y agrupaciones. Yo formo parte del Movimiento Acción, que también tiene representación en 10 provincias. Tenemos algunas coordinaciones con nuestros dirigentes en cada una de esas provincias, y obviamente también tenemos unas buenas conversaciones y relaciones con directivos de otras organizaciones políticas que comparten un poco nuestra visión humanista, nuestra visión democrática, ambientalista, feminista también, en cierta manera. Así que discutimos sobre esas cosas, sobre los temas que tiene el país, y obviamente tratamos de buscar entender cómo se va a dar el escenario en el 2025, pero insisto, más que hablar de candidaturas o de procesos electorales, creo que lo más importante ahorita es ver cómo todos arrimamos el hombro para poder superar los problemas que tenemos. Muchas gracias, doctor Francisco Jiménez. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. 8 de la mañana, 8 minutos, Eduardo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte comercial